Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto Gestalt de Cuernavaca. Es un gusto recibirles. Ojalá que bueno, este rato que compartiremos sea pues de mucha utilidad, de mucho enriquecimiento y que les abra un nuevo horizonte de posibilidad. Pues gracias a todas, a todos, y voy a permitirme presentar al doctor Raúl Morales Valdés, que es el docente de este diplomado tan importante para todos, puesto que en la vida, pues la vida en parte es perder, la vida en parte es experimentar una serie de pérdidas, y por lo tanto es un tema que a todos nos atañe, sea cual sea nuestra historia, sea cual sea nuestra edad o nuestro momento presente. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, les presento al doctor Raúl. Realmente tiene un currículum muy extenso y solo me voy a permitir mencionar algunas generalidades. Pero bueno, el doctor Raúl Morales es médico cirujano, tiene especialidad y maestría en salud ocupacional y es también psicoterapeuta. Ha realizado una multitud de cursos, certificaciones, especializaciones. Se ha desempeñado como médico ocupacional, ha desarrollado además su práctica clínica particular desde hace 12 años. En el ámbito de la psicoterapia, trabaja en la psicoterapia humanista y gestáltica, la tanatología y el manejo del duelo, los temas de sexualidad y pareja, también trabaja la psicoterapia transpersonal y la psicoterapia de acompañamiento a la diversidad sexual. Actualmente está también especializándose como psicoterapeuta psicocorporal y en sexualidad humanista. Es docente aquí del instituto desde el 2022. Él imparte tanto este diplomado del que hoy vamos a platicar, que es el diplomado en tanatología, y también ha impartido la materia de neurofisiología. Y es psicoterapeuta también aquí en el instituto. Trabaja además en el Poder Judicial de la Federación, en la sede Cuernavaca, como coordinador médico. Ha asistido a muchos congresos y tiene pues una experiencia amplia como médico, como psicoterapeuta y también como docente. Así que un honor y gracias, doctor Raúl Morales, por hacernos pues esta compañía y esta guía hoy para presentar este diplomado de tanatología. Bueno, pues Raúl, te cedo la palabra y a todos bienvenidos. Al final, bueno, volveré a comunicarme con ustedes para despedirles y si requieren alguna información adicional. Gracias, Adelante. Maite. Muchas gracias, Maite, por la presentación tan elocuente y tan amplia. Y bueno, gracias por compartir esa información que creo que puede servir por lo menos de referencia, porque finalmente, pues hasta que trabajemos juntos ya sabremos bien qué hacemos cada uno de nosotros. Pero algo que es importante es, bueno, el que estemos aquí juntos hoy, creo que demuestra qué tanto interés y qué tanta inquietud también nos genera el tema de la muerte. Digo, aquí cuando se empieza a trabajar en el diplomado o cuando empezamos a contactar, como en este caso una plática introductoria, el pensamiento es la parte tétrica. Híjole, es que queríamos hablar ahí, a lo mejor va a ser muy triste todo, siempre va a ser pura parte de llorar, porque finalmente la parte del duelo evidentemente conlleva emociones que generan tristeza y miedo también, pero creo que el título de la presentación, como nos lo proyectaron, sí va a dar mucho sentido y ahorita lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir platicando en esta parte del reconocimiento de la sabiduría de las pérdidas. De repente se puede pensar que cada pérdida genera literalmente una desolación total y que nos quedamos sin nada. Esa percepción evidentemente el cerebro la tiene. Si yo tengo una pérdida familiar, voy a sentir que me quedé vacío completamente, pero sigo estando completo de mí mismo. Entonces, las pérdidas conllevan una ganancia, por más dramática, dolorosa o triste que sea la pérdida, va a llevar una ganancia. Digo, ahorita vamos a ir viendo ejemplitos, pero hay personas que tenemos familiares que estamos cuidando porque tienen una enfermedad muy grave de hace mucho tiempo. Llega el momento de despedirnos de ellos porque trascienden y nos genera mucha culpa de repente pensar que ya estamos libres nosotros. ¿Por qué? Porque como cuidadores tenemos que vivir pegados, es parte de una obligación familiar o una moral y ética que también tenemos, y vivimos pegados a esa personita el tiempo que necesite estar. ¿Qué pasa con una persona que vive con una familia que conlleva tener un hijo, hija o algún familiar con discapacidad?
estamos atentos de esa personita de manera permanente. Cuando ese tipo de personas que requieren un cuidado especial trascienden, sí genera mucha culpa para quien se queda. Entonces, nos damos cuenta que genera culpa, pero de repente también es una sensación de, ya estoy libre, ya puedo hacer mi vida. ¿No están escuchando? Levanten la mano si alguien me escucha, por favor. Si se escucha, Alejandra, muchas gracias por contestar. Si no Gracias. se escucha, verifiquen su volumen, ciérrenlo y abran, a lo mejor este es un temita, pero si no, repito, cualquier duda que quede. Y ahorita pues voy a empezar a proyectar. Cuando proyecto los dejo de ver, entonces si no los veo, pueden abrir el micrófono para intervenir si fuera necesario. Si no, por favor, anoten preguntitas que tengan y vamos a tomar la explicación más o menos 45 minutos y de ahí abrimos el espacio para hacer un pequeño trabajo de contacto con ustedes, dudas, alguna inquietud que tengan específicamente sobre el diplomado, pero también sobre temas de duelo que tengan ustedes atoraditos de repente, que no sepan cómo resolver y que quisieran alguna pequeña luz que les lleve a que caminemos juntos para esa solución. Entonces, reconectando, ¿por qué el título de la plática? Reitero, porque las pérdidas no siempre van a generar una desolación total. Va a haber una ganancia y un sentido de la pérdida. El sentido va a ser entender que parte de lo que conlleva el proceso de duelo y la muerte es la graduación de la vida. La vida que se vive bien, se cierra bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ir conectando el día de hoy y es lo que aprendemos durante todo el semestre en nuestro diplomado. Voy a comenzar a presentar para que les vaya dando detalles de lo que quiero que vean y cualquier duda que tengan, por favor, tenganla presente para que me la pregunten al final o cuando lo necesiten, ustedes abran el micrófono porque los dejo de ver, por favor. Entonces, nada más lo que sí quisiera preguntarles y pedirles es que me digan que se ve la presentación y si está cambiando, por favor. Alguien dígamelo con voz para que lo escuche. Hola, sí, sí se ve y sí, sí está cambiando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos con estas preguntas de arranque. Van a ser preguntas que no me tienen que responder, que si al final alguien quiere responder cualquiera de ellas, va a estar perfecto, pero son preguntas más de reflexión, preguntas realistas, somos de que es una realidad vigente, es decir, yo no estoy seguro de que pueda vivir hasta mis 80, 90 años, probablemente mañana no amanezca. Y esa parte de repente no la tenemos consciente, somos regularmente irónicamente, los mexicanos somos temerosos de la muerte, aunque la festejamos con ofrendas, con festejos muy coloridos, somos temerosos de hablar de la muerte porque pensamos que la invocamos. Entonces, de repente pasa que si nos sentamos en una mesa como familia y alguien expone el tema de pensar cómo quieres que sea tu funeral, la persona o los que nos rodean es como eso, porque la vas a atraer. Si alguien menciona, ¿sabes qué? Estoy pensando en comprar un seguro regularmente esa necesidad de contactar con la muerte y no es así. Mayormente el que contactemos con el tema de la muerte nos hace saber que algún día va a llegar. Es un tema que no se va a poder evadir, pero tenemos el tiempo para disfrutar estando aquí. Entonces, si yo disfruto todo mi proceso de vida como lo quiera llevar, cuando llegue la muerte regularmente ya tengo yo menos pendientes. Esa parte es muy importante y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es si hemos pensado en la muerte. ¿Has pensado en tu muerte como tal? ¿Cómo te gustaría morir si es que pudieras elegirlo? ¿Cómo no te gustaría morir también? Que habitualmente esa respuesta en el diplomado la hacemos mucho y la respuesta automática de todos nosotros es, me quiero dormir y quedarme ahí tirado, ¿no? No quiero despertar, es decir, mi muerte quiero que sea tan tranquila como quedarme dormidito, nada más con eso. Nadie queremos morir ahogados, quemados, nadie queremos morir apuñalados ni balaceados, obviamente, en esta ola de violencia que tenemos, pero finalmente no sabemos qué tan predecible va a ser nuestra muerte. Entonces, bueno, ¿has pensado en tu muerte de manera global? ¿Qué tipo de muerte te gustaría tener o no tener? Y también, ¿cómo sería tu proceso de funeral en caso de que ya hayas fallecido? Esa parte es importante porque eh, regularmente esa tarea se la dejamos al que se queda. Bueno, pues hay que elijan ellos lo que me voy a poner de ropa, ya que yo estoy muerto. Sí, pero eso puedo prever si yo lo hubiera podido ir haciendo de manera consciente para conectar con esa parte
lo que pasara en ese último momento. Entonces, se responde para sí mismos. ¿Has pensado en tu muerte? Sí, no, ¿de qué manera? ¿En qué año con la clase de magia ni somos videntes? Pero a lo que voy pasa si yo soy una persona que estoy enfermo y no me de vida, que me dé un pronóstico de lo que podría o no, que era muy joven, tenía 38 años cuando era muy joven en ese momento, hombres que son alcohol, pero a morir, comía muchísimo y él decía, pues es que me da más hambre porque estoy creciendo y bueno, él hacía mucho chiste de su enfermedad. El detalle es que a los 44 fallece de manera muy complicada, sí, o sea, fue una neumonía fulminante y bueno, fallece. Esta dinámica, si se dan cuenta, tuvo un diagnóstico a los 38 y se muere a los 44, 6 años de vida no es algo que naturalmente debiera pasar en un paciente que esté bien controlado. Entonces, si yo soy paciente con diabetes, con oncólogo, un VIH o cualquier enfermedad, lupus, esclerosis, todas las enfermedades tienen manera de controlarse. No se pueden curar algunas de ellas porque son crónicas, pero sí se pueden controlar y la calidad depende de mi dinámica, de cómo me acompañe a mí mismo, es decir, cómo me cuido en mi alimentación, mentalmente cómo me cuido mis relaciones sociales y realmente qué tanto me importa ser responsable con mi clase también sobre el tema de un suicidio simbólico. Esa parte en la que yo soy una persona diabética y de repente digo, pues qué más da que me tome una coca, pues es una coca, o sea, aparte de algo me de morir. Esa parte pues, es lo que va a darnos una parte de esta respuesta. Es decir, ¿en qué año me voy a morir o me podría morir? Pues si sigo fumando, tomando, manejo estando alcoholizado, me expongo a riesgos, pues seguramente no paso de 10 años. Entonces, es más que nada tener una tendencia de qué tanto mi nivel de vida que llevo en este momento me podría llevar a la muerte a manera de corto plazo, o sea, 3, 5 añitos. Prefiero entierro o incineración. Esta parte es muy importante porque se generan conflictos entre los familiares de repente por la decisión. A veces tenemos ya algún panteón con terreno ya comprado y tenemos ahí pequeños espacios para colocar las cajas de toda la familia, pero de repente ya no hay espacio ahí, de repente yo quiero que me incineren, de repente no quiero. Hay personas, por ejemplo, mi papá toda la vida dijo que no quería incineración porque él tenía mucho miedo de que estuviera todavía vivo y que se estuviera sintiendo quemarse al momento de morir, no deja nada concreto él en ningún lado escrito. Yo tengo esa consigna de que no se puede incinerar, pero mi familia dice se incinera. No lo queremos enterrar, no podemos enterrarlo y es como, pero es que él no quería incinerarse. Entonces empieza un conflicto que no debería existir si hacemos todo con pausa, es decir, en el trabajo terapéutico de duelo vamos trabajando en esa preparación de todos los pendientes, entre ellos, ¿qué decisión tomo yo para que se haga con mi cuerpo? Entonces ahí también es importante contestarse qué prefiero, que me entierren o que me incineren. Esa parte sí es importante tenerla presente y trascenderla con información a los hijos o a quien nos vaya a enterrar en su momento o a incinerar. ¿Cómo actuarías ante una enfermedad discapacitante o incapacitante? ¿Qué cambiaría de tu vida si tuvieras una enfermedad que te incapacite para hacer las cosas que haces hoy o que te discapacite? Es decir, incapacitante puede ser que no me pueda quizá mover en una temporada larga porque tengo una condición, una herida abierta permanentemente, una úlcera complicada, algo que no me deja moverme. Discapacitante, que alguna dinámica de accidente me genere un daño que me deje con una limitante ya permanente. Me amputan un brazo, me quedo ciego, me quedo sordo por un ruido muy extremo. ¿Qué pasaría con eso? Esta dinámica de pregunta de repente dicen, pues, ¿qué tiene que ver con la muerte? Todo lo que vamos a trabajar en tanatología tiene que ver con pérdidas más que con la muerte. La muerte es uno de los temas de la tanatología, es el central y es el clásico, pero las pérdidas no son solamente de vida, las pérdidas son de todo tipo de dinámica. Por ejemplo, puedo perder una relación de pareja, puedo perder una mascota, puedo perder un hijo, puedo perder un trabajo, puedo perder el valor propio con un tema de autoestima severo, puedo perder mi identidad porque a lo mejor soy una persona que no sé, cometo actos ilícitos y ya no me puedo mostrar al público porque me tengo que esconder. Entonces tengo que estar escondiéndome y eso me hace perder libertad, identidad. Puedo perder incluso las llaves, es decir, pérdidas hay de todo tipo. Y por eso es importante que nos vaya quedando claro que el trabajo terapéutico de duelo no se enfoca solamente a la muerte. También vamos a trabajar todas las pérdidas que se presenten. ¿Cuál es la posición frente a la eutanasia? ¿Qué piensan ustedes de la eutanasia? Este proceso en el que la persona que tiene una enfermedad muy severa y discapacitante o limitante para su vida puede decidir morir si él elige ya no seguir viviendo y el equipo médico y de todos los especialistas definen que sí, su calidad de vida es muy mala,
se puede aplicar esa dinámica de la eutanasia. En México no existe como tal, pero sí hay técnicas que se hacen aquí en México para que la persona deje de sufrir y de repente es como aplicar demasiados medicamentos, aplicar morfina en exceso, cosas que si no bien buscan la muerte provocada como la eutanasia, sí pueden llevar a que deje de funcionar el cuerpo de manera natural, o sea, que solito deje de funcionar, obviamente no aplicando un exceso porque no es el fin que muera, sino dejar que la persona deje un sufrimiento extremo. Entonces, en México, lo que sí existe, que no es la eutanasia, son los cuidados paliativos, que es ese cuidado que se le da a la persona que tiene una enfermedad con una sobrevida máxima de 6 meses. Si yo tengo una enfermedad que mi cuerpo no va a resistir más de 6 meses y ya no hay mucho que hacerme médicamente, tengo que tener cuidados paliativos, que no me duela, que esté confortable, que esté cómodo, que tenga tiempo de cerrar mi ciclo de vida de manera lo más humana posible, sí, de manera muy humana, que no sea algo que me esté lastimando sin sentido. ¿Crees que es posible ayudar a una persona en duelo que piensa diferente a ti? Esta pregunta va enfocada a de repente tener el contacto. Aquí estamos, no sé, 15, 20 personas, acá estoy yo. De repente, ¿qué pasaría si yo soy una persona musulmana? Y a lo mejor quiero acompañar en duelo, pero allá está un católico, allá está un testigo de Jehová, allá está un cristiano, allá está un mormón. ¿Qué va a pasar con esa dinámica? ¿Qué va a pasar con la dinámica en la que yo tenga que acompañar a una persona de otra raza? Porque simplemente vine a otro país y me toca acompañarla. ¿Qué pasaría con una persona con una diferencia que tenemos como sociedad? A veces cuesta, realmente no estamos contactando ahí con la persona, tenerlo presente, porque si estamos en este camino de formación, de repente puede pasar que si me toca un consultante que no me agrada por el motivo que sea, no sé si yo pueda acompañarlo en su duelo. Y eso también es importante como algo congruente en nosotros. Si yo sé que no soy capaz de acompañar, por ejemplo, en duelo, en tanatología, en este diplomado, vamos a ver duelos de diferente tipo. Y entre los duelos que vemos está el de los ancianos, el de los niños y adolescentes, el duelo perinatal, cuando se muere un bebé, también lo vemos. Hay duelos que nos cuestan mucho contactar. A mí a lo mejor me puede costar mucho trabajar duelo en niños porque soy muy sensible a los niños y no puedo hablar de la muerte con el niño porque me duele mucho tener que trabajar el duelo con el niño. Se me facilita mucho trabajarlo con un adulto mayor, se me facilita mucho trabajar con un adulto en una edad promedio de 40, 50 años. A lo mejor me duele mucho trabajar el duelo de un sobreviviente, de un familiar que se suicidó. Esa parte congruente de saber con cuál sí y con cuál no puedo yo trabajar hacia el otro es importante desde que contactamos, porque a veces de repente en tanatología, en psicoterapia, creemos que somos así omnipotentes y tenemos así una capacidad de superhéroe y que lo que llegue lo voy a tener que atender. Sí, seguramente por el primer contacto voy a poder hacer un acercamiento, pero si yo ya detecté que tengo una persona que me cuesta mucho contactar sin que me rompa a mí mismo, no puedo trabajarlo. Tengo que pensar en que se trabaje con alguien más ese tipo de duelo y es importante y congruente para nosotros. ¿Cuántos duelos has vivido en tu vida? Esta parte es importante. Como pregunta, hay personas que de repente les preguntamos esta pregunta literalmente y dicen, no, pues ninguno, nunca se me ha muerto nadie. Pero no te graduaste de la carrera y te fuiste del país. Ay, sí, pero ¿eso qué? O sea, fue para crecimiento, pues tenía que crecer. Oye, pero te cambiaste de casa, vives en la casa de tus papás que estaba más pequeña y te cambiaste a una casa de 2 pisos. Ay, pero eso fue para bien, o sea, eso no fue malo. Oye, pero supe que te divorciaste y ya estás con otra pareja. Ay, pero bueno, fue para bien porque aparte que él me maltrataba. Todo ese tipo de pérdidas, si se dan cuenta, son a veces no significativas o las hacemos insignificantes. Entonces, es importante que le demos un lugar a cada pérdida, porque cada pérdida genera un duelo. El cambio de ser niño a adolescente genera un duelo, porque ya dejé de ser el niño que era consentido, travieso, juguetón, a ser alguien que tiene que ser ya alguien que se muestre a la sociedad, que le guste a los niños o niñas, que haga cosas diferentes. El cambio de una niña que no menstrua a un adolescente que menstrua es un dolor muy grande. El cambio de repente, por ejemplo, de una persona que se jubila, de repente todo el mundo dice, ay, ya quisiera
a tener la edad para jubilarme y ya estar en mi casa dormido todo el día. La menopausia es un gran duelo, el que no tengamos, ya nos cuesta hacer lo que hacíamos a los 20. Cosas físicas son pérdidas radicalmente importantes y son duelos que se generan secundarios a la pérdida. Algo que es importante respecto a esta pregunta y cómo se la contesten es que recuerden que cada dolor es el 100% del dolor personal. ¿A qué me refiero? De repente yo puedo llegar a sesión, me tocó a mí el año pasado, en octubre, tengo 2 gatos y uno de ellos se puso muy mal que yo lo vi agonizante casi porque se enfermó, pero se debilitó. De repente un día amaneció todo débil, lo cargaba y era pues, así un hilachito de gatito. Entonces, a mí me generó muchísimo caos porque primero me angustiaba, primero no saber qué hacer con un gatito, es decir, saber tanta medicina, pero no saber qué hacer con un gato. No soy veterinario, obviamente, y esa parte pues la tengo que tener consciente, pero era angustiante tener, como yo tener ahí cajas de medicamento y decir, ¿qué le podría dar a un gato? Pues no sé qué le puedo dar. Esa parte es perder, primero, esa capacidad de curar. No lo puedo hacer yo, porque no es mi papel, lo tiene que hacer un veterinario. Otra parte fue también importante el que yo voy a terapia con mi terapeuta y mi sesión completa fue hablar de mi gato. Y de repente hay personas que pueden decir, "Ay, qué tontería, ¿cómo hablar del gato? O sea, es un gato y ya, o sea, que adopte otro. Para mí fue el dolor más grande, mi gato. Para Pedro puede ser el dolor más grande perder su carro en un accidente. Para Juan, perder a su padre fue lo peor de su vida. Para tal persona, perder a su hijo. Todas las pérdidas que se sientan de manera muy profunda en cuanto al dolor se refiere, es Sandra, el 100%. ¿Mande? Es el 100% del dolor. Entonces, en lo que te duele a ti es todo tu dolor completo. No te puedo yo minimizar y decir, ¿sabes qué? Que te peleaste con tu novia. Llevas apenas 2 meses, o sea, no inventes. Es tu dolor. Ese dolor no se puede tocar de manera inapiel. Es el dolor más importante, así sea para ti o para el mundo, algo pequeñito. Ay, pues es una tontería. O sea, sí lloro porque me estafaron. Alguien comentaba aquí en el trabajo, una abogada, es que me extorsionaron, me quitaron 300,000 pesos, pero bueno, X, es dinero. Finalmente, pues era un carro, era un enganche de departamento, era la carrera de sus hijos, era mucho. Y el que uno lo minimice hace que intente que no duela, pero sí duele. Y ese duelo que no se trabaja, se congela, se hace como un témpano de hielo. Entonces, por eso es importante hacer un recuento. ¿Cuántas cosas he perdido y cuántas cosas me han dolido? O a cuántas cosas le he permitido que me duelan, porque a veces pasa eso, no le doy permiso que se presente el dolor. Si mueres mañana, ¿qué legado dejas a tus seres queridos? ¿Qué voy a dejar realmente? Y no hablo de lo físico como tal. Lo físico, pues ahí está, puede estar la casa, el carro y tal, pero ¿qué legado dejo yo en cuanto a aprendizaje, en cuanto a esta parte emocional de lo que se queda? ¿Qué deseamos que pasen con los órganos al morir? Esa parte de ser donador, hasta la licencia de conducir lo tiene marcado. Es importante que lo tengamos. Y también es importante recordar o respondernos, ¿crees que estamos listos para que algún familiar fallezca o nosotros nos podamos ir a tiempo? Es decir, ¿qué tan listo me siento para decir, bueno, pues no me gustaría que se muera nadie cerca de mí, pero si se muere, podría afrontarlo? Realmente creo que es muy lógica la respuesta y sé que puede parecer obvia porque nadie estamos listos, pero ¿qué tanto me estoy preparando para poder afrontar una pérdida? La tanatología como tal, dentro de todos los procesos de trabajo de ayuda a los enfermos y a cualquier persona con dolor, se enfoca mucho en el trabajo del acompañamiento de lo que pasa después de la pérdida. Es decir, de repente yo perdí, ¿qué me pasa a mí en el cuerpo y en la mente después de que perdí algo? Una vida humana o una cosa física. Me siento muy triste, me siento abandonado, me siento angustiado, siento mucho miedo. Todo eso y lo que me duele en el cuerpo físicamente, lo estudia la tanatología. La tanatología se enfoca en un dolor que es el dolor del alma, pues esa tristeza profunda, y en el dolor del cuerpo. El cuerpo duele a consecuencia del dolor del alma. Si yo tengo mucho miedo porque eh, veo a mi familiar enfermo de cáncer y me da miedo pensar que si yo me quedo dormido, cuando despierte ya está muerto, voy a estar yo angustiado y voy a estar con el cuerpo forzándose a no dormir, por ejemplo. Si yo tengo que aguantar dormido en la posición que sea, así me contracture y esté mal, eso me genera cierta como, cierto premio, digámoslo así, el decir, sí me está doliendo, o sea, mira, me duele el cuerpo, sí estoy haciéndolo bien. Es como el gimnasio, ¿no? De repente dicen, bueno, si te duele es que está bien hecho. Así se asemeja de repente para la mente, obviamente, del dolor, en el tema del duelo,
El que si me está doliendo es porque estoy haciéndolo bien, si estoy sufriendo lo suficiente. Y eso es importante tenerlo presente. Cada uno de nosotros sufre lo que necesite sufrir. Hay personas que podemos tirarnos al piso a llorar todo el tiempo. Hay quien de repente una lágrima y hay que arreglar todo esto. Hay quien de repente puede decir, ¿sabes qué? No, no me importa, yo ahorita no quiero llorar, tengo cosas que hacer, tengo mucho trabajo. Eso no significa que esté siendo, que era estos tres ejemplos, menos o más el dolor. El dolor es el mismo seguramente. La diferencia es cómo me permito vivirlo delante de los demás. A veces de repente cuesta mucho que los otros me vean roto. Entonces, pues a lo mejor mi personalidad es, no, Raúl, tú no tienes por qué mostrarte triste ni débil, tú mantente firme, aunque por dentro me esté muriendo. Entonces, esa parte es importante. El que ustedes vean a un familiar en un funeral, por ejemplo, se muere un familiar de ustedes cercano y ven a los demás miembros de la familia y dicen, ¿por qué no están todos muriéndose de dolor como yo? ¿Por qué no se tiran al piso? ¿Por qué no lloran? ¿Por qué no tal? Cada uno tiene su manera de vivir su duelo y esa parte es importante porque el humanismo se enfoca en la persona. Yo trabajo el duelo de Juan, de Pedro, de Alicia, de todos, cada uno de nosotros, yo trabajo el duelo de manera diferente. Las técnicas son muy parecidas, sí, porque las técnicas son como parte de un ejercicio ya establecido, pero yo no voy a aplicar la misma técnica a todos ustedes, porque finalmente cada uno le duele diferente. Entonces, el humanismo busca encontrar el contacto con la persona que le duele, ser un acompañante digno y respetuoso, y que el sentido se vaya procesando a reconectar con el amor que tuve por esa persona o por lo que se fue. Es decir, ¿qué tanto me duele pensar en que mi coche se fue porque choqué? Por ejemplo, pues es que me duele mucho porque mi talento o mi presencia o mi personalidad la baso en las cosas físicas porque tengo un tema de autoestima. Entonces, el tema de la autoestima es un trabajo secundario, lo voy a trabajar después en terapia, pero el duelo ahorita es grande porque mi coche es el que me da personalidad. Mi esposa es la que me daba valor como persona. En mi caso, mi papá, por ejemplo, era mecánico, entonces cuando él se muere, de repente yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para? Él me decía, compra este coche, no compres aquel, arréglale esto. Entonces, después de eso dije, ¿a quién le pido consejo ahora? Entonces, para mí, aparte de la pérdida, la tristeza de la pérdida de mi padre como figura, era mi consejero, el que me orientaba, el que me daba la respuesta que yo necesitaba. Perdemos cosas alternas a la pérdida física como tal. Entonces, el sentido del dolor es cómo le puedo hacer yo para poder responder todo eso que ya no me da quien estaba. Pues yo tengo que aprender ahora a yo negociar, yo comprender, a hacer, aceptando la pérdida, integrándola a mi vida y volviendo a vivir, es decir, reconstruyendo mi personalidad después del dolor como tal. Entonces, el proceso de la pérdida es la clave del trabajo de la tanatología. Pérdida en general, acuérdense que puede ser pérdida de un objeto, de un trabajo, incluso las pérdidas también pueden ser de situaciones que se hayan uno imaginado y que nunca pasaron. Y eso puede ser hasta como chistoso de repente decir, bueno, pero ¿cómo vas a llorarle a lo que no pasó? Nos pasa a todas las personas. ¿Cuántas personas salimos con algún novio o novia? Somos salientes y de repente nos gostean, ya nos dejan de hablar. Y uno sufre y dice, pero ¿por qué me duele tanto? Si ni siquiera éramos nada. Pues te duele porque tuviste la expectativa de pensar, a lo mejor es el bueno, a lo mejor es la buena, y pues no lo fue. Yo tengo la expectativa a lo mejor de correr un maratón, y antes de que ya vaya a ser el maratón de 5, 10 kilómetros, 21 kilómetros, me esguince un tobillo. Fue la muerte para mí, no es posible que me haya esguinzado, entrené mucho tiempo, yo quería correr ese maratón. Yo tengo a lo mejor la expectativa y la esperanza de, en el caso de muchas personas, formar una familia, papá, mamá y 2 hijos. O a lo mejor me caso con una pareja que dice, yo no quiero hijos. Y es como, pero yo quiero hijos. Esa expectativa que no se cumple es una pérdida. Y aunque sea algo que nunca existió, para mí, para cualquiera de nosotros, el haber pensado en lo que queríamos lograr era lo que deseábamos. Y que no se cumpla significa que también se perdió. Entonces, también puede pasar que tengamos muchos duelos por todo lo que no sucedió. Y reitero, no es que estemos imaginativamente inventándonos cosas, es que si yo tenía la expectativa de graduarme de la universidad y voy y por dinero no puedo continuar, repruebo porque no me entra la información, por cualquier motivo no lo logro, me quedo con ese proceso de duelo permanente en mí y de insatisfacción y de frustración. Entonces, ténganlo claro también, se pueden perder personas, seres humanos vivos, se pueden perder animalitos, se pueden perder cosas físicas, se pueden perder procesos de vida o se pueden perder cosas que no han pasado
pero que yo deseaba que pasaran. Entonces, todo son pérdidas como tal. Hay simbolismos de la muerte que son muy importantes, que los tengamos presentes y los vamos a conocer muy a fondo en el diplomado, pero aquí se los presento como una forma de dar un panorama general. La mariposa negra regularmente es la mariposa que se enlaza mucho como simbolismo de la muerte. Elizabeth Kubler, seguramente han escuchado a Elizabeth Kubler, que es la madre de la tanatología. Ella es una doctora que estudió muchísimos pacientes terminales y ella iba encontrando características similares. Pues, trabajó con más de 200 pacientes, al menos a ver más adelante, y también acompañamientos. Por ejemplo, porque eran gente que había cometido algún delito, porque eran personas de poder, pues, tenerlos juntos con otros por el riesgo de infección, no sé, hepatitis o en algún caso, por ejemplo, viruela en otra época de la vida, la peste en otro momento de la vida, enfermedades de este tipo, pues magníficas. Ellos estaban en las celdas donde estaban ellos solitos regularmente o alguien cautivo, todos, la mayoría de ellos coincidían en dibujar una mariposa. La mariposa se tiene como enfoque el sentido de, primero, la trascendencia, de la oruga a la mariposa. Entonces, la oruga que tiene vida a una vida diferente. Es como esta parte en la que se cree que trascendemos y cambiamos de forma, pero no dejamos de ser. Es decir, para muchos, simbólicamente, la mariposa simboliza esta parte de solamente es este cuerpo el que se pierde. Nos vamos a otro plano, reencarnación o lo que ustedes decidan llamarle, pero es un simbolismo. El otro es la libertad que genera el vuelo de la mariposa. Entonces, la libertad al trascender, me voy de aquí a otro lugar, es trascendencia. Entonces, la mariposa es trascendencia, evolución. La muerte también simboliza mucho con una guadaña. Han visto que hay un esqueleto que tiene una guadaña, que es este machetote largo, como un hacha, digamos, larga, que es para cortar el sorgo o el trigo. Entonces, la muerte como tal se simboliza con esta hoz, con esta herramienta, porque corta de tajo. Regularmente, con un solo corte de la hoz, corto muchísimas ramas del trigo, del sorgo. Y así como es la hoz, la muerte nos corta de tajo la vida. Entonces, por eso es símbolo importante de la tanatología. Las flores también son muy importantes como tal. Cada color de flor y cada tipo de flor simboliza una emoción diferente de contacto y también lo que le quiero desear a la persona que está en el proceso del funeral. También el tema de los simbolismos como las calaveritas, la ofrenda es muy de México como tal. Y pues algo importante que también es relevante que conozcan es que existe el duelo y existe el luto. Pareciera que es algo muy similar porque lo decimos de manera muy automática. El duelo es todo el proceso en el que uno emocionalmente se conecta con el dolor y con la pérdida. Me siento triste, me siento angustiado, tengo miedo, frustrado, tengo mucha ira, estoy enojado. Todo esto es parte del proceso de duelo. ¿Cuánto dura el duelo? Ahorita lo vamos a ir viendo. El duelo se puede prolongar pues muchísimo tiempo o poco tiempo, depende de mi personalidad. En promedio, el duelo se puede dar durante un año de manera muy formal y dolorosa, es decir, el primer año de vida del que me quedo yo, Raúl, el primer año que pasa después de que mi papá muere, hasta que cumple un año, al cabo de año, digámoslo así, es el año de mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque en ese año, desde que muere hasta el siguiente año como tal, pasan todas las fechas importantes en medio de lo que vivimos juntos. Entonces, mi papá muere el 30 de abril. Lo bueno es que yo no era un niño, entonces si no, todos los días del niño iban a ser dolorosos para mí. Pero muere el 30 de abril, yo cumplo años el 20 de mayo. Entonces, 20 días después, no tengo una felicitación de mi papá. Mi hermana cumple el 6 de junio, no la felicita a mi papá. Antes vino el Día del Padre, no hay Día del Padre porque ya no hay padre. Viene el Día de Muertos, híjole, le ponemos ofrenda o no porque tiene apenas 7 meses de muerto y se recomienda que no se le ponga ofrenda hasta el siguiente año. Bueno, esa parte la vemos en rituales, por ejemplo. Después viene la Navidad, viene el Año Nuevo, entonces, viene la rosca, que a lo mejor era muy familiar el evento de la partida de la rosca, y en ese año completo que pasó de la fecha de muerte a su cabo de año, sufrimos mucho recontacto con la pérdida. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con las fechas importantes que vivíamos con el que ya no está. Entonces, el duelo, reitero, mínimamente se da el sufrimiento durante el primer año, pero se puede prolongar de 2 a 4 años. Entonces, es natural que pueda vivir una persona en duelo 2, 3 años, sí es normal. Obviamente, tiene que ir bajando la intensidad del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Si a mí me hubieran preguntado el 1 de mayo
del 2014. ¿Cómo te sientes con respecto a la muerte de tu papá? Me pongo a llorar seguramente y a berrear de llanto. Si hoy me preguntan, pues mira, me siento tranquilo, ya fueron 10 años, pero en aquel momento me dolió mucho. Si se dan cuenta, la diferencia es que yo allá me la pasaba sufriendo porque era muy cercano el evento. Hoy que ya está muy lejano, no significa que no lo quiera ni que no me duele su recuerdo. Sí, me duele, pero realmente es más el amor que recuerdo que la parte de dolor. Entonces, el duelo va a ser, recuerden, un año mínimamente de sufrimiento, 2 a 4 años incluso de duelo completito. Y eso depende de cada persona. No hay una métrica real y nadie les puede decir, te prometo que vas a estar en 6 meses. Eso no va a pasar. Eso depende de mi personalidad y del trabajo que me acompaña a ser un tanatólogo o alguien experto que muestro hacia afuera. El duelo lo vivo acá adentro, me duele muchísimo el corazón, estoy pensando todo el tiempo en la persona que murió, huelo su perfume, todo lo que me pasa emocionalmente dentro de mí es duelo. Todo lo que muestro de aquí para afuera es luto. Me he visto de negro, pongo un moño negro en la puerta, pongo una esquela en el periódico, tengo su foto en un altarcito, me paso, no sé, de repente le prendo una veladora. Todo lo que yo hago hacia afuera y que el mundo puede ver es luto. Todo lo que hago hacia adentro y que nadie puede ver y que solamente yo lo siento es duelo. Entonces, por eso es importante el trabajo del duelo porque se queda muy arraigado. Y si no lo puedo expresar, al menos con el luto, yo puedo hacer que la gente vea que estoy triste. Pero ¿cómo hago que se den cuenta que me duele dentro del corazón la muerte de mi papá? Esa parte nadie la puede saber. Hay una anécdota que Elizabeth Kubler hacía conferencias e invitaba al público a que pues diera su experiencia de lo que le pasó con su pérdida. Entonces había una experiencia de un niño que se murió su mamá. Entonces la doctora le pregunta al niño, platícame cómo te sientes con respecto a la pérdida de tu mamá, cómo estás en este momento, qué te podría ayudar que hiciera por ti y todo. El niño contesta, es que yo hubiera preferido que me cortaran un bracito y todo. Entonces, pues todo el mundo dice, "Ay, pues qué tierno el niño, qué amoroso, no hubiera sacrificado su bracito porque su mamá estuviera viva. Pero no, si yo hubiera perdido un brazo, estaría sangrando de ninguna parte de mi cuerpo, la gente cree que no me duele. ¿Por qué? Porque estoy serio, porque a lo mejor sonrío de repente y asumen todos los demás que yo estoy bien, porque no ven sangre. Entonces, esta es la parte dolorosa, literalmente, aunque suene reiterativo, muriéndonos de dolor, piensan que no nos duele, pero sí nos duele mucho internamente. Entonces, es importante por eso trabajar más el duelo. El luto se puede estar proyectando y yo puedo hacer como que me duele mucho y pongo una cara triste y me he visto de negro y pongo moños por todos lados. Eso es simbolismo externo, eso es para que vean los demás. Pero ¿qué pasa con lo que tengo para mí mismo? ¿Sí? La pérdida como tal, ya comentamos, es dejar de tener lo que tenía. Todo lo que yo tuve y ya no lo tengo es una pérdida. Antes estaba sano o ya no estoy sano. Antes estaba joven o ya no estoy joven. Uy, antes hubieras visto el cuerpo que yo tenía y mírame ahora. Todo es pérdida. Todo lo que se imagina en la vida es pérdida. Reitero, sea real o sea algo que nos imaginamos que queríamos tener. Híjole, yo quería ser un gran arquitecto. Uy, pero no. Me dijeron que tenía que ser médico. Pues tú querías ser arquitecto y perdiste esa parte que te llenaba, por ejemplo, ¿no? O es que me gustaría ser bailarina, como la canción de Gloria Trevi, ¿no? Quería ser bailarina y la hicieron doctora. Pues esa parte no la vivió. Pérdidas pueden ser significativas o no significativas. Las no significativas son las pérdidas de todos los días que uno dice, pues no pasa nada. O sea, pierdo el tiempo viendo TikTok, ay, ¿eso qué? No me quita nada. O sea, es distracción, me estoy divirtiendo. Perder las llaves, saco otra copia de llaves. Perder una tarjeta, pues la bloqueo y pido otra. Perder la seguridad porque me robaron mi casa, compro más cosas. Las cosas van y vienen, no pasa nada. Perder una pareja, pues hay hombres y mujeres en la vida. Todas estas pérdidas creemos que no son importantes porque las podríamos reemplazar. Quizá no todas las que radicalmente sí tenemos que darlas. La salud al 100%, la capacidad que perdí porque me fracturé un brazo o me lo amputaron, la capacidad que pierdo con la edad o el que tengo un familiar con una enfermedad muy grave. Todo eso sí es significativo porque empieza mucho desde el pensamiento de ya no hay nada que hacer.
¿De qué manera le compro salud a mi familiar si ya no tiene una capacidad de sobrevida? Un donador, a diferencia de lo que es, no significa el peso y creemos que no son importantes, pero sí son importantes a largo plazo. Entonces, ténganlo presente porque seguramente todo lo que hemos perdido que no es significativo, le hemos quitado la importancia y decimos, no, eso no duele. Ay, perder mi INE, ¿qué? Pero ¿qué pasa con perder tus llaves, por ejemplo? Y si se encuentra alguien que se meta a tu casa, perder tu tarjeta, que te vacíen la cuenta de tus ahorros de toda la vida o con lo que mantienes a tus hijos, perder la INE, literalmente, ¿no? Me robaron la cartera a mí hace 2 años, se metieron a mi casa, se robaron todo, y de repente no tenía INE, y quiere, no, pues tráigasela, le digo, tengo la licencia, aguanta sin dinero hasta que le den su INE. Digo, pero me la dan un mes, no, pues ni modo. Si se dan cuenta, hay impactos que van dándose dentro de esas pérdidas que no son importantes aparentemente, pero terminan siendo. Entonces, denle importancia a todas las pérdidas. Yo sé que las significativas duelen más y uno se preocupa más, pero no son las únicas. También hay cosas que se pierden todos los días y que es importante que las veamos y las podamos controlar. Dentro del duelo como tal, reitero, todos perdemos a diario muchas cosas, todos perdemos el tiempo, un día de vida, hoy perdí la ruta, hoy perdí mi taxi, hoy perdí lo que sea que haya perdido. ¿Qué pasa para que yo me pueda animar a ir a psicoterapia o ir a un acompañamiento de duelo? ¿Qué necesito sentir o qué me puede pasar para que yo diga, ya no puedo solo, necesito a alguien experto? Tener síntomas, sentirme con depresión, ansiedad, que de repente me disocie, que de repente ande como oído, dicen por ahí de repente, ¿no? Es que Raúl, es que te pregunté cómo estás y me contestaste que es azul. O sea, ni cuenta me di. Oye, Raúl, es que te estaba pidiendo yo que me dieras un medicamento y me diste un refresco. Y, ay, ¿sabes qué? Disculpa, me ando perdido. Esa parte de desconexión que de repente tenemos son parte de los síntomas que nos tienen que hacer reflexionar si requiero ayuda de alguien experto. Conductas, autolesiones, de repente es que autolesiones pueden ser que me corte formalmente, o sea, sí me quiera dañar, pero también pueden ser autolesiones como los descuidos típicos de que, ay, pasí, no me di cuenta que me pegué, mira cómo me quedó el brazo de morado. Es que sin querer me pegué en la orilla de la cama y se me abrió la rodilla. Es que pateé y andaba con guaraches y mira, me arranqué la uña. Ese tipo de conductas que parecieran como muy coincidentes, como que, ay, pasó sin querer, a veces son autolesiones que nos hacemos sin darnos cuenta que las estamos haciendo, porque queremos sentir dolor. Las personas que nos lastimemos alguna vez en la vida, una persona jovencita, adolescente, que se corte mucho, por ejemplo, su discurso de el por qué lo hace es que no siento nada emocionalmente, me siento plano y el corte es lo único que me hace sentir algo en la vida. Así nos pasa a los que somos adultos también y que nos autolesionamos con cualquier conducta. Una autolesión puede ser que yo me alcoholice muchísimo, por ejemplo. Es una lesión para mi cuerpo. Eso hace que yo me sienta mal el otro día y que diga, me merezco este dolor. Ya ves, esta cruda, este dolor de cabeza, es el recordatorio que yo tengo que sufrir porque no estoy sufriendo lo suficiente, por decir un ejemplo. El apostar es una conducta exagerada de impulso. El ser muy sarcástico en exceso durante este proceso, obviamente me refiero. Si lo son en su vida, pues esa parte es diferente. El criticar de más, el seducir mucho también es una parte de conductas de alerta, hablando de que el manejo del duelo esté inadecuado. Si son seductores o seductoras de tiempo completo, no quiere decir que sea malo hablando de esto, pero si esto, más los síntomas están presentes, es importante tenerlo como una reflexión. También el que haya malas relaciones es que casualmente todos están en contra, desgraciados, o sea, nada más, no sé si el problema esté allá o esté acá. Rompimientos con algunas amistades o con pareja y el duelo estrictamente. Es decir, cualquiera de estas tres cosas que vemos, síntomas, conductas o malas relaciones humanas, son motivos para ir a psicoterapia. Y es importante que los tengan presentes porque de repente dicen, yo no estoy loco, no tengo nada, como para qué voy a terapia. Es más, a ver, dicen que Raúl es bueno dando terapia. Y si voy, ¿qué le voy a contar? O sea, ¿de qué le hablo si no tengo nada? Tenemos que ser reflexivos con nosotros mismos y saber que puede ser que algo no esté tan bien. ¿Sí? Entonces es importante esta parte para que no se descuide el trabajo de un duelo. El duelo, ya lo comenté, todo proceso de pérdida lleva a una desestabilización y nos hace sentir intranquilos. Nos sentimos con miedo de pensar que vamos a vivir así toda la vida. Es que me quedé con la tristeza de ser viuda, para siempre voy a estar así de amargado, de triste, de desolado. No va a ser así, va a ser una temporalidad. La palabra duelo, como tal, tiene dos orígenes. Uno de ellos es dolus y significa dolor. Dolor literalmente, como les dije, del cuerpo y del alma como tal.
El alma, ¿dónde está? Cada uno la localiza donde mejor le parece o la siente. Muchos la ponen en el corazón, pero puede estar en el cuerpo completo como tal. Es una esencia como tal. Otro concepto del duelo también es duelum. Duelum de duelo como de pelea o guerra. El duelo o la guerra de la que se habla en este concepto es la lucha que existe entre la parte racional y la parte emocional. Por ejemplo, me peleo la cabeza con el corazón. A ver, Raúl, tienes que ya, recapacita, sal adelante, o sea, se murió tu papá, pero tú tienes que seguir vivo, o sea, tú estás vivo, échale ganas, aprovecha tu vida, eres joven y tal. Ay, pero es que no es posible, me quedé sin papá, ahora soy huérfano y tal. Ay, sí, Raúl, pero tienes 30 y tantos, o sea, ¿cómo es posible? Pobre de un niño que se le hubiera muerto su papá de chiquito. Si tú fueras un niño está bien, pero tienes tu 30 ya, ya, déjalo ir. Esa parte de duelo es, me estoy peleando mi cabeza con el corazón y no me permito sentir al 100% porque tengo la obligación o me creo tener la obligación de estar bien porque soy adulto o porque tengo que aguantar el dolor. Entonces, es importante que se trabaje emocionalmente porque si no, me rigidizo, se queda atorado todo eso y les comento, se hace un duelo complicado. Más allá de lo que duela propiamente en ese momento, va a haber muchos síntomas específicos que rodean al tema del duelo. El duelo hoy es, se murió un papá, me duele mucho, estoy triste y me siento solo, pero va a haber un duelo del cuerpo, me duele de repente partes del cuerpo que no me dolían. El duelo del alma, estoy vacío por dentro, tengo un agujero, me siento que no puedo vivir, me cuesta respirar, siento que ya no voy a vivir más adelante feliz nunca en la vida. Las lealtades, la lealtad de que yo era sumamente fiel y leal a mi papá y que ahora no sé a quién serle leal y fiel. De repente, no sé, hablando de los que perdemos el padre, podemos buscar un padre de repente como figura en un jefe y decir, es que el jefe, mira, me refleja mucho a mi papá porque así me hablaba él. A mí me pasaba de repente en una temporada, y es algo que hoy puede parecer ilógico y seguramente lo es, pero me pasaba que mi papá era muy rígido, muy estricto y todo. Entonces, a mí, cuando me iba a dar algún comentario de, oye, papi, leí esto y todo, era de, pues este libro, pues está bien gacho, o sea, cómprate otro. Yo, ok. Entonces, yo estaba acostumbrado a la crítica y a la parte del maltrato incluso, ¿no? Que de repente tuve un jefe en alguna empresa que era súper amable, era muy atento, era muy respetuoso conmigo y todo, y de repente le preguntaba yo, oye, dame una retroalimentación, dime cómo está mi trabajo. Este jefe no me valora, o sea, no me está tratando mal. Estas lealtades nos conectan con las heridas de la infancia. Es que yo tengo que ser maltratado para sentirme bien, por ejemplo. Es que esa injusticia, esa traición, esa humillación, todo eso va a estar presente. Creencias obsoletas. Es que yo no soy nadie sin mi padre. Es que yo siempre escuché la voz de mi papá porque solamente él tiene la razón. Es que los viejos saben más que los jóvenes. Todas las creencias que yo tenga que sean muy antiguas van a pesar muchísimo cuando se muere alguien porque me quedo yo con la carga de, ¿y ahora cómo me quito la idea de que sí es cierto? Yo no sirvo para nada si no tengo a papá, por ejemplo. La historia psicológica y psiquiátrica de cada uno de nosotros también va a influir en qué tanto se prolonga el duelo. Si yo tengo un tema psiquiátrico previo, soy depresivo, ansioso, tengo un trastorno límite de la personalidad o cualquier otra condición, seguramente va a ser una dinámica muy diferente la que viva como duelo a una persona que no padezca cualquiera de estas situaciones que comenté u otras. Mi personalidad, qué tan resiliente soy, tan capaz de salir adelante, qué tan melancólico soy, qué tan colérico y agresivo puedo ser. Eso va de la mano con los temperamentos que están aquí también, y es qué tanto yo me tengo que mostrar duro y firme para que no vean que me estoy muriendo de dolor y tristeza. La presión social, de repente, ¿qué tanto me presionan para que yo tenga que hacer o no hacer respecto a la pérdida? Es que Raúl, tú eres el hombre de la casa ahora, tú eres el que va a tener que cuidar de esta casa con dos mujeres, se quedaron solas y ahora se muere tu padre, tú eres el hombre. Sí, pero soy el hombre de mi vida, no soy el papá de nadie, ni el esposo de nadie, porque ya esa figura no está. Pero la presión social y las creencias hacen que me pueda yo literalmente poner la camisa y decir, es cierto, yo soy el papá chiquito ahora. A lo mejor han visto esta película, digo, es un tema que es un trastorno de la mente de este niño, pero la película de Abel, que el papá se ha estado en su tema, tiene un trastorno, parece que neurológico, pero el detalle es que él toma la figura del papá y él cree que es el papá. Y él a la mamá la trata como la esposa y a la hija la controla y deja de ver a ese muchacho porque es malo, cuando es un niñito chiquito, ¿no? De 8 o 10 años. Entonces, bueno, esa parte es un tema que tiene que ver con esta dinámica
psiquiátrica, un tema de creencia, un tema de todo. Las lealtades ya las comentamos, pactos de silencio, ¿por qué son importantes? Los pactos de silencio se dan mucho cuando tengo una relación muy afín con uno en la familia 2 personas son muy afines siempre, uno de ellos se muere y de repente estoy en el lecho de muerte y llega mi compadre y le digo, ¿sabes qué, compadre? Te voy a confesar algo. Tengo otra familia, pero no quiero que le digas a ellos porque si no puede pasar algo malo. Te pido que guardes ese secreto para siempre. O sabes qué, hijo, te quiero contar a ti esto y esto y esto. Sí, a la familia. No le digas a tu madre porque la vas a matar de tristeza. Entonces, todo ese tipo de cosas que en el hecho de muerte soltamos, obligan al que se como que atorado porque no puedo decirlo, porque se lo prometí. Entonces, es importante saber que en el momento de la muerte no hay que hacer promesas que no vamos a cumplir, porque si no nos van a pesar toda la vida. El trauma es esta parte de eventos catastróficos en la vida que nos puedan estar desestabilizando, también es algo que va a afectar mucho más en el duelo y los asuntos inconclusos. Por ejemplo, no te pedí perdón a tiempo, es que no te dije que te quería, es que estoy arrepentido por lo que te hice. Cualquier cosa que yo en su momento de vida dejé sin terminar, hoy que estoy viviendo un duelo, me va a empezar a pegar. Es que le hubiera dicho una persona, su papá tenía un tema de cirrosis y de repente ella lo regañaba muchísimo, se peleaban y tal. Un día le dijo, ¿sabes qué? Pues ya mejor ojalá te mueras porque no entiendes tú, no dejas de tomar y ya estuvo bueno. Y bueno, finalmente se muere. Para ella fue así, es que yo lo maté, es que yo pedí que se muriera, es que tal. Otra persona, de repente en asuntos inconclusos, su mamá tenía un tema muy importante de cáncer y varias enfermedades, era muy devoto de San Judas Tadeo, fue a la iglesia, bueno, a la capilla, le pide a San Judas, te pido que le quites el dolor a mi mamá, que ya no la hagas sufrir, y la señora se muere a los 2 días. Entonces, para él, soy el peor hijo del mundo, yo fui a pedirle a San Judas que la matara, yo la maté, son pensamientos que no existen realmente, pero que como el asunto incluso fue, no lo hablé con ella, ni perdón, o no pedí lo que yo creí que tenía que pedir. Son pensamientos que no están bien estabilizados, que van a generar que el duelo se haga cada vez más doloroso, que no sea un dolor que se vaya viviendo, sino que se vaya sufriendo constantemente, ¿sí? Las etapas del duelo, bueno, finalmente van a ser muy cambiantes. Una montaña rusa que sube y baja. Hoy estoy contento, mañana me siento un poco más feliz. Ay, como que ya me recuperé, ya me siento más cómodo, pero a veces me voy para abajo. Hay personas que de repente se han tardado un año en ir al cine otra vez porque no pueden ir por el dolor de recordar a su pareja. Hay personas que dicen, no, de viaje no voy a salir. ¿Cómo voy a viajar ahora sola? Cuando estaba con él, porque él era bien labioso para hablar con los vendedores, para que no nos transaran. Yo sola si voy me engañan. Ese tipo de pensamientos pueden pasar mucho. Entonces, sí es importante saber cómo estamos viendo el duelo, en qué etapa estamos en este momento, cómo lo hemos hecho para salir de otros duelos anteriores, cómo vivimos sin lo que ya no está, sea persona, cosa o experiencia o imaginación, como les comenté, y cuál es la pérdida más dolorosa de nuestras vidas. De repente, todas duelen, evidentemente, pero pues para mí mi papá es la más dolorosa. Digo, probablemente cuando se muera otro familiar voy a decir, sí, también me dolió mucho, pero murió mi abuelita y yo no sentí que me moría de tristeza. Me dolió mucho, sí. Murió mi abuelito hace muchos años, bueno, se murió mi abuelito y todo. Murieron muchos tíos, sí. Murió un primo hace 6 años, bueno, me dolió muchísimo, pero no fue un dolor tan grande como el dolor de la pérdida de mi papá, por ejemplo. Entonces, esas pérdidas no significa que no quisieran a los... El duelo nada más como contexto, digo, no tienen que aprenderse ni mucho menos. La presentación se las voy a mandar y la pueden revisar con mucha calma, pero el duelo pareciera que es un tema de acompañamiento nada más de aquí escúchame, aquí estoy, lloro contigo y ya está. Tiene muchísimos métodos para trabajarse. Se trabajan por etapas, se trabajan por momentos, se trabaja por tareas. Entonces, es importante que nos demos cuenta que el aprendizaje que tengamos en este diplomado va a llevar a que seamos capaces de acompañar de la manera más amplia que se pueda el duelo. Escuchar es sano, sí, claro que sí. El detalle es cómo yo activo y terapéutico. Es diferente que yo vaya a tomarme el café con mi amiga y me diga, échale ganas, Raúl, tú puedes. Yo, pues sí, ya sé que puedo, pero ¿qué hago? No tengo luz. El terapeuta me va a ayudar a que yo me dé cuenta dónde está la luz que estoy buscando. Entonces, por eso es importante que estemos acompañados y que seamos buenos acompañantes. ¿Por qué? Porque el trabajo de duelo lleva estrategias. No nada más es solamente el tema del llanto, que seguramente es parte de, obviamente, pero no es el único tema. Las etapas, que son las 5 básicas que trabajamos con Elizabeth Kubler-Ross, son la negación,
no es cierto, no pasó, yo lo vi ayer, yo le hablé, la ira, estoy enojado porque lo mató el borracho ese, la enfermera lo inyectó mal, el mendigo doctor no lo salvó, es que Dios es un maldito porque lo mató, o sea, ¿cómo Dios se lleva a niños buenos? Pues estás enojada, o sea, es normal que lo pienses. Negociación, está agonizando a mi familiar, ¿sabes qué, Dios? Yo te prometo que si dejas que sufra a mi hijo, yo dejo de tomar. O ¿sabes qué? Mejor llévate mi vida, yo ya viví, que se quede mi hijo, que él no tiene por qué sufrir. Negociamos con alguien que nunca responde y entonces nos vamos a la depresión. Nos sentimos muy tristes y podemos, sí, tener una depresión es una etapa aquí, no es una enfermedad, pero podemos llegar también a una depresión real, psiquiátricamente hablando. Y cuando vamos trabajando las etapas, llegamos a la aceptación. Las etapas se enumeran porque es la forma más frecuente de aparición, no porque sean así de cíclica, digamos que de escalerita, o sea, no es una tras otra en específico. Yo puedo estar hoy en negación, mañana en depresión, me voy a la ira, después negociación, ¿sabes qué? No, ya lo acepté, siempre sí ya lo acepté, pero no, me enoja muchísimo saber que ya no está conmigo. Puedo estar cambiando, no va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 5, 2, 4, va a estarse moviendo muchísimo dependiendo de mi momento de vida, ¿sí? Y esto, bueno, ya lo van a leer con calma, les da explicaciones más específicas de qué se vive en cada etapa. Y como ven, es un ciclo, sí, es literalmente cíclico que puede ser de ida o de vuelta. No es una etapa tras otra, no de que ya la hice, ya pasé la 1, ya está. No, puede ser que regreses a la 1 otra vez en cualquier momento. Y eso no es que sea un retroceso del avance del trabajo, es tu necesidad y está bien, ¿sí? Momentos del duelo van a ser 3, que es lo que ya comenté, y tareas son 15 tareas. Entonces, realmente, modos para trabajar el duelo hay muchísimos. Cada uno de nosotros escoge el más saludable para nosotros y lo único importante es que sí permitamos que se vaya a hablar del duelo, que no estemos fuera de, que estemos presentes, que dejemos que se hable y lo que se requiere mucho es la atestiguación, este concepto que está bajo la vela, es eh, el, el otro lo que quiere es que yo sea testigo de, por más que yo diga, vas a ser feliz, seguro, él lo que quiere es que yo sea testigo de que nadie le cree que le duele la muerte de su papá, de su mamá, de su hijo, pero yo sí le creo. Entonces, el que él venga a terapia es sentir que yo puedo ser un testigo de su dolor. Y esa es una parte muy importante porque con eso puede ser que sanemos mucho, con permitirle que nos haga testigos de lo que él quiere platicar, ¿sí? Hay muchos tipos de duelo, los van a leer con calma aquí, pero de lo más frecuente es el congelado, que se mantiene muchos años porque no se puede trabajar. El suspendido, se quedan puntos suspensivos, como 3 puntitos, porque no hay un cuerpo al que llorarle. Ausencia de cuerpo, por ejemplo, se lo traga un animal en el mar, se pierde en el mar, explota una bomba o una caldera, algo y desaparece el cuerpo. Me secuestran a mi familiar. Todo este tipo de situaciones en las que no hay un cuerpo que yo pueda ver es un duelo suspendido. La persona dice, bueno, sí me duele mucho, pero yo, yo quiero ver el cuerpo. Hasta que no vea a mi hijo y lo entierre, yo no voy a aceptar que está muerto. Y entonces yo sigo y sigo. Eso pasa con las madres buscadoras. Ellas no van a decir que está muerto seguramente, pero quieren los huesos para que con eso ellos tengan una sepultura pues, adecuada, pero también descanse en mi corazón de que ya pude trabajar. Duelos masivos o sociales, pandemias, tiroteos, guerras, muchísima gente muere a la vez, pues el duelo distorsionado es que tengo mucho dolor porque yo te maltrataba, tengo mucha culpa, es que te moriste porque yo te hice enojar. Ahí se distorsiona. Yo estoy entre la culpa y entre el dolor. No sé cuál es el que puedo yo trabajar. El duelo no autorizado, este duelo el que, o prohibido también se le llama, el fallecido se merece la muerte según el pensamiento social. Ah, pues era diabético y tomaba alcohol y refresco, tenía que morirse, ¿qué esperaba? Ah, pues es que, ¿sabes qué? Deja de llorarle a tu hijo que mataron. Era asaltante, ¿eh? Pues era normal que lo iban a matar, pues ¿para qué robaba? O ¿qué pasa con la mujer que decide abortar? Y que después dice, es que mi bebé, sí siento feo porque era un bebé, tal. Ay, no te quejes, tú tomaste la pastilla, tú fuiste alegrado. Esos duelos son los prohibidos. La sociedad lo prohíbe, pues. Nos prohíbe llorarles porque asumen que tenemos que festejar casi casi la muerte, ¿sí? Entonces, en general, bueno, hay muchísimos más. Anticipado, amoroso, complejo. Esta es una información muy amplia. Se les va a quedar como parte de lo que les voy a compartir, pero es para que sepan que el duelo se trabaja de muchas formas y
pues está la duración que ya les comenté, 1 año de sufrimiento, 2 a 4 años regularmente para que se trabaje completo. Y hay alargadores especiales que pueden hacer que se prolongue muchísimo. Un sentimiento no trabajado, asuntos pendientes, mi edad, el género, es más largo en la mujer que en el hombre regularmente. El carácter determina que sea más en las personas rudas, más corto, en las personas un poco más sensibles, más largo. El ego mismo, no puedo permitirme sufrir por alguien que ya no está, o al contrario, es que dependía yo de lo que él dijera. Creencias arraigadas. Algo que se da mucho es la santificación, esta parte en la que automáticamente se muere, es un santo. Es que sí, aquí era mujeriego, era, no, pero ya no, ya está muerto. Ahora es un angelito. Esa santificación hace que, híjole, alarguemos mucho el duelo, porque nos aferramos a la idea de que allá ahora es un ser bueno. Y no es que no lo fuera aquí, pero hacía cosas que no eran tan buenas quizás socialmente. Y también la satanización, esta parte en la de, por ejemplo, sí, desgraciado, se lo merece, ojalá que esté en el infierno. Y vivimos con este pensamiento de casi, casi quisiéramos ver o tener la capacidad de ver al infierno para ver si está ahí ese ser, porque nos dañó muchísimo. Esos son elementos que alargan mucho el duelo, hacen que se haga muy largo y doloroso como tal, ¿sí? Y aquí van a tener una lista de tareas que pueden hacer para trabajar cada etapa. Obviamente esto lo tenemos que trabajar ya con una información previa dentro del proceso, pero se los comparto para que sepan de manera general cómo podemos acompañar trabajando con biografías, con cartas, dibujos, música, metáforas, esta parte de conectar consigo mismo, esta parte de hacer rituales de bienvenida cuando vengan las ofrendas, por ejemplo, una carta para dar la bienvenida, una velita, un vaso con agua, una flor, el que pongamos algún tipo de aroma también es importante. Son elementos de trabajo que les van a ayudar mucho a tener un panorama de qué se puede ir haciendo. Obviamente el aprendizaje de cómo aplicarlo, pues lo tenemos que ver a detalle con todo el contexto especial de cada pérdida, como tal, ¿sí? Y bueno, de manera general, estas dinámicas son sugerencias nada más que van a estar aquí como un aporte también para ustedes, de que si hay que contactar, hay que permitirse el duelo, estar presentes, ser amables, cuidarse mucho porque está doliendo, pero no puedo descuidarme porque yo sigo estando aquí, ¿sí? Que las pérdidas todas son importantes, no hay pequeñas ni grandes, son importantes las que te hayan pasado a ti. Hay que saber cómo, por ejemplo, compartir la información con alguien que me pueda dar confianza y no con alguien que me juzgue. Es que ya no le llores, ya, déjalo descansar. A él no le gustaría verte así. Es que también tú lo atas a la tierra llorándole, déjalo que se vaya. Todo ese tipo de consejos pueden ser agobiantes. Hay que confiar en alguien que nos dé esa libertad como tal. Y si yo creo en algo, religiosamente hablando, me enfoco en eso, en lo que yo crea. Hay quien ahora dice, es que yo era católico, se murieron ellos, pero ya no creo en Dios porque es un malo, porque se los llevó. Ahora creo en un ser superior, el que sea. Esa parte está bien y no es que sean ateos ni sean tampoco alguien que esté haciendo mal como tal. ¿Qué sí puedo decir en un acompañamiento? No encuentro palabras para expresar lo que siento, te acompaño en tu dolor, no me puedo imaginar lo difícil que puede ser para ti, estoy aquí, te abrazo, tómate el tiempo que necesites, ¿cómo estás en este momento? Esa pregunta es muy importante en este momento. Si yo le pregunto a cualquiera que se le haya muerto su familiar, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues me estoy muriendo, te entiendo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, hoy estoy menos triste que ayer. Es muy diferente el ampliar la pregunta a cómo estás en este momento o cómo estás el día de hoy, porque yo sé que estás mal, evidentemente. ¿Qué puedo hacer por ti? A lo mejor puedo estar aquí presente o puedo acompañarte a hacer un trámite o puedo ir a pagarte la luz o puedo cuidar a tus hijos, todo lo que necesites porque tú no estás conectado con la realidad. Y algo que es muy importante es el estar sin estar. Es decir, si me necesitas aquí voy a estar, pero no voy a estar encima de ti. ¿Sabes qué? Mira, Juan, aquí estoy, aquí está mi teléfono, escríbeme cualquier cosa, voy a estar en mi casa, pero no voy a estar aquí en tu puerta esperando que me pidas algo porque te voy a agobiar. Entonces, solamente estamos presentes sin estar encima de, eso es lo que quiere decir el estar sin estar. ¿Qué no debo decir? El tiempo lo cura todo, no llores, ya está en un lugar mejor, tienes que ser fuerte, déjalo ir, no exageres, eres joven, puedes tener más hijos, como se muere un hijo, supéralo, a tu difunto no le gustaría verte así, ya pasó mucho tiempo, ya no exageres, ya no llores. Todo esto está prohibido en duelo y tenemos que ser conscientes de que es una falta de respeto si lo hacemos con nuestro doliente, ¿sí? ¿Cuándo acudir a un tanatólogo? Cuando tenemos diagnósticos de enfermedades muy largas en cuanto a una enfermedad muy crónica de mucho tiempo, desahucio o que nos digan que estamos desahuciados, ya no tenemos capacidad de vivir, una pérdida significativa, enfermedad o muerte principalmente, que no sepa qué hacer yo con mis recursos para poder sanar, que no encuentre yo
un sentido de la pérdida, que yo cada vez que pase el tiempo después de que se murió mi familiar o perdí algo, me sienta peor. El que yo sienta que estoy vacío y que no me puedo recuperar y ante cualquier situación, pérdida, que para mí sea dolorosa. Cualquiera que sea dolorosa, así sea mi gato, así sea que perdí mis llaves, así sea que me traicionó mi amiga de toda la vida, la que sea, va a ser importante. ¿Sí? El diplomado, bueno, como un resumen general de la información, pues conlleva 21 sesiones que vamos a trabajar en un semestre. Trabajamos la sesión de los martes. Estas sesiones son de 4 horas los martes, de 5 a 9. Tomamos un receso intermedio. Yo soy el titular, yo doy la mayoría de las sesiones. En algunas ocasiones, depende de los tiempos también de otros profesionales, tengo invitados para sesiones especiales, temas de encuentros, por ejemplo, hay un tema que es experiencias cercanas a la muerte, a veces tenemos alguna invitada ahí, en cuidados paliativos tenemos a veces invitado pediatra, en el tema de la edad de oro, que es ancianos, a veces nos acompaña un geriatra, pero eso depende mucho de sus tiempos, porque ellos vienen a apoyarme de manera benévola, realmente no son parte del equipo, pero complementan muchísimo la información que tenemos, pero no siempre se puede. Entonces, es importante nada más recordar los martes de 5 a 9, va a comenzar el 11 de febrero, que ya es en unas semanitas, y en este diplomado lo que vamos a aprender es el trabajo del acompañamiento del duelo, pero también mi trabajo de acompañamiento para mí mismo. El diplomado se abre en general a cualquiera que lo desee estudiar, es decir, puede ser un público en general que quiera sanar su dolor o una pérdida. Puedo ser un orientador humanista que ya estudié yo enfoque centrado en la persona y quiero complementar mis herramientas. Puedo ser un estudiante de la psicoterapia o ya ser psicoterapeuta y con esto yo puedo dar terapia de acompañamiento en duelo. Si no soy psicoterapeuta ni soy orientador humanista o psicólogo o cualquier otra formación y lo tomo como un público en general, no puedo dar terapia. Voy a ser alguien que puede orientar y puede acompañar y a lo mejor puede de repente decir, ¿sabes qué? Yo estudié un diplomado y creo que no está siendo tan sano tu proceso. Te invito a que vayas con un tanatólogo o con un terapeuta. Esta parte la vamos a tener clara, pero va a ser más para sanar nosotros mismos. Si ya tenemos formación previa como psicoterapeutas, es una herramienta que nos suma muchísimo y nos va a dar demasiada luz para que podamos acompañar a las personas que estén en duelo. Entonces, recordatorio, empezamos en febrero, el 11 de febrero, las clases son los martes de 5 a 9, dura un semestre, son 21 sesiones. Cada sesión, no se graban las sesiones, en este caso con el diplomado de tanatología, porque se abren temas muy dolorosos de repente y obviamente, digo, aunque las grabaciones pues son privadas y son de la escuela, pues realmente no siempre vamos a confiar en abrirnos. Y el punto de este diplomado es abrir el corazón para trabajar los dolores que tengamos respecto al duelo. Entonces, por eso es importante la presencia. Cada sesión de repente uno dice, bueno, es que voy a faltar, pero no pasa nada. Tú puedes leer tu lectura, vas a tener la información teórica, pero todo lo práctico que hagamos en clase a veces se queda corto si no lo pudimos aplicar porque faltamos. Entonces, ¿tenemos derecho a faltas? Sí, evidentemente hay emergencias y todo, pero lo ideal es que no faltemos para que cada sesión sea productiva y nos llenemos de la información y de la experiencia que contactemos, porque la clase la hacemos todos, es decir, yo soy el facilitador, pero finalmente la clase la hacemos los que estamos en la clase. Entre todos formamos un nuevo conocimiento porque yo me baso en el trabajo teórico de muchos autores, pero también nos conectamos con las experiencias de cada uno de ustedes. Entonces, esta es la parte de la información que yo tenía que compartir y que pues con gusto les voy a compartir también más tardecito la presentación. Pero bueno, quisiera escuchar sus comentarios, qué dudas tienen, alguna pregunta en particular que yo no expuse aquí. Digo, finalmente es una clase de introducción. Hay muchos temas que pudiera ser que digan, es que no habló del duelo de los bebés. No, porque ahorita estamos viendo nada más un panorama general de lo que es el total de nuestro diplomado durante 6 meses. Entonces quisiera escucharles, ¿alguien tiene alguna duda sobre el diplomado, sobre el tema, sobre la materia de tanatología, algo que les gustaría saber o resolver? A mí me gustaría saber el costo. Sí, Lore, creo que se los puse al final, pero no Ah, no lo dije. Ahorita te lo digo. La inscripción sí. está en 1,460 y las mensualidades de 1,990. Es el precio que tenemos ahorita vigente, pero con Maite, que fue quien les contactó, me imagino, pueden contactar específicamente y a veces tienen promociones. No sé cuáles sean, pero Maite nos puede dar respuestas si es que fuera así, pero ahorita es el costo que tenemos establecido. Algo que también, digo, Maite nos puede ahorita compartir como complemento es que a partir del semestre pasado, si estoy bien, Maite, ya tenemos un reconocimiento, ¿verdad? Creo que de parte de la SEP, y eso también nos da mucho prestigio con el estudiar este diplomado porque nos da más herramientas
con una validez también. Sí, Maite, muchas ¿quieres aportar gracias. algo? Gracias, Lore. Sí, así es. Ahorita, durante este mes de enero, tenemos el 20% de descuento en la cuota de inscripción. Sí, tenemos esa promoción, 20% de descuento en la cuota de inscripción. Y efectivamente, el diplomado cuenta con registro ante la Secretaría de Educación de aquí del estado de Morelos. Entonces, de 1,460 sería menos el 20% si lo pagan durante enero, ¿verdad? ¿Entendí bien? Así es. Ah, muy bien. Entonces, bueno, ya tienen una oportunidad y creo que es una muy buena alternativa. El diplomado, digo, ahorita que tenemos esta dinámica de la validez de la SEP y todo, este diplomado, hablando del programa actual, lleva 12 meses que lo estamos impartiendo con este nuevo programa que se amplió muchísimo. Digo, antes era un diplomado muy nutrido, pero ahorita creo que está demasiado desarrollado y creo que les va a dar un panorama muy general, es decir, se acerca mucho a contactar intervención en crisis, suicidio, el duelo perinatal, duelo por mascotas en niños. Trabajamos, creo que muchísimos temas que de verdad nos llenan mucho personalmente y pues obviamente como terapeutas. Yanni, Muchas gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Yo sí quisiera hacer una consulta un poco personal. Yo Ujú, soy, pues digamos, público en general, no tengo ujú, un previo de experiencia en este tema. Sin embargo, sí estoy en un proceso personal de, pues, de reinvención en cuanto a carrera universitaria. Yo soy abogada. ujú, ok. Después, bueno, lo dejé, fui mamá. Eso pues también es un duelo, ¿no? De alguna manera, el reinventarte y de esa forma a mí pues me interesa mucho todo lo que tiene que ver con, pues con psicoterapia, trauma, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que pues es algo que no es tan breve, ¿no? Implica a lo Ujú, mejor una carrera mucho más larga. Siento que no estoy lista para a lo mejor entrar de lleno a la carrera, pero por eso yo quería preguntarte, tú como experto, en mi ujú. caso, digo, con este breve que te estoy platicando, ¿tú consideras que esto pudiera ser apto para mí? Sí, O... ahorita lo que te comentaba, o lo que les comentaba pues durante la sesión, es que realmente el diplomado primero nos da a nosotros y esa parte es muy importante porque nos ayuda regularmente dentro de la psicoterapia en general. Lo que tenemos como, hay un concepto que trabajamos pues en psicoterapia, que es la congruencia, esa parte en la que somos capaces de trabajar el tema de otros porque hemos sanado parte de lo que está mal acomodado, me refiero, o que está movido en nosotros. Entonces, este trabajo de conocer toda esta información acomoda mi tema personal. Igual ahorita yo tengo 5 semestres dando el diplomado y casi de cada semestre alguien ha salido a estudiar enfoque centrado en la persona, por ejemplo, porque se da cuenta que esta información es tan nutriente que le llenó, pero que sí le nace formarse más para poder ayudar a otros. No vas a dejar de ayudar, finalmente, reitero, en esta formación vamos a tener herramientas para poder estar cerca del otro, muy contactantes, quizá no como terapeutas, pero creo que también nos va a hacer descubrir a muchas personas que podemos ser público en general qué tan talentosos somos, porque a veces el tema de la psicoterapia, el del acompañamiento, es muy innato, lo traemos nosotros, lo traemos ya y el que nos formen es nada más que nos encaminen, pero seguramente nos pasa y le pasa a muchos de los que estamos aquí que dicen, es que, no sé, la gente se acerca a preguntarme, me dicen y yo quiero darles más. Esa parte es muy saludable, solamente lo que nos va a encauzar adecuadamente es saber qué tanto puedo o no intervenir. Te va a servir muchísimo para sanar esta parte que pueda estar presente en ti y seguramente te abre la puerta para que también te permitas formarte en algo que te pueda complementar. Porque finalmente sí, dentro del trabajo del diplomado, yo les ayudo mucho con herramientas de lo que hace el enfoque centrado en la persona y la gestal, pero no estamos formados al 100, entonces de repente puede costar que hagan una psicoterapia completa. El duelo es más acompañamiento, entonces por eso es importante clarificarlo, porque si ya son psicoterapeutas, saben incluir técnicas de trabajo terapéutico. Si no, todo es orientador, todo es escuchar, todo es acompañar, pero sí te puede ser muy sanador, Yanni, y te puede ayudar mucho, reitero, a saber acompañar e incluso canalizar adecuadamente a los consultantes o personas que se acercan a ti. No sé si te respondí o algo quede todavía pues como duda. No, sí, sí, más que nada era eso. O sea, yo estoy buscando como pues todo, ¿no? Que sea una institución como es esta, Ujú. que sea Sí, seria y que pueda hacer un trabajo, como tú bien dices, primero en mí. Y pues no, sí, sí, te agradezco mucho por los comentarios. Muchísimas no, gracias. para servirte y ojalá que estés con nosotros en estos siguientes días.
Nos comentan aquí, el duelo suspendido lo conozco como duelo pausado. Sí, también es uno de los sinónimos del duelo suspendido. Se queda en pausa y sí. Y también el contexto del suspendido es que a veces se queda arriba. O sea, es decir, no lo podemos aterrizar porque no hay a quien llorarle, como lo dije. Pregunta Marlene que repitamos costos. 1,460 de inscripción. Y en este mes, Maite nos comentó que tenemos el 20% en la inscripción y 1,990 de mensualidad. Los costos que tenemos ahorita vigentes, pero se acercan a Maite y ella les puede dar luz de estos precios para que no los tengan, no queden en el aire, pues, de que no se los dije a detalle. Si tienen duda específica, con Maite lo podemos resolver también. Así es, ¿Qué en otras el dudas? chat también cualquier cosa, en el chat, quienes requieran mayor información, nos pueden solicitar en el chat y les hacemos llegar la información. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran, alguna duda en particular? Los temas que vemos, ya les comenté un poquito, pero bueno, alguna otra cosa que quieran saber. Algo que mucho preguntan y que a lo mejor ahorita no han preguntado, y bueno, les doy respuesta sobre ello, es de repente si hacemos prácticas reales con pacientes, no tenemos ese alcance porque se queda regularmente un diplomado que requiere prácticas o que tiene prácticas de contacto con consultantes o pacientes, sí requiere que todos seamos formados en psicoterapia, por respeto, primero que nada, al consultante. Y segundo, sí requiere regularmente una formación de mayor tiempo, a veces hasta 12 meses, o sea, un diplomado de un año por lo menos, para poder acercarnos a ello. En un futuro probablemente tengamos esa alternativa. De momento el trabajo solamente es grupal, es parte del proceso de trabajo terapéutico del grupo, reitero, porque no tenemos la uniformidad y tampoco podemos excluir de decir, ¿sabes qué? Pues es que vamos a llevarlos, pero tú no vas. Entonces, creo que es una parte de integrarnos, trabajamos juntos. Lo que se busca y busco yo regularmente en el diplomado es que todos salgamos con las mayores herramientas posibles de acompañamiento, aún no siendo terapeutas. Evidentemente no es decirles que pueden hacerlo, sino que sepan cómo se vive el proceso de la psicoterapia y eso los anime a que si es su camino, se formen adecuadamente para poder acompañar de manera profesional, porque pues es una gran responsabilidad, porque estamos trabajando con vidas y con el dolor humano. Entonces, sí, parte es muy importante saber que las prácticas son todas dentro de nuestro grupo de trabajo, es un trabajo de alta confianza y pues la verdad es que creo que, digo, no sé cuántos graduados hemos tenido en la vida de los diplomados, en este caso tanatología, pero yo creo que va a haber alguna excepción que alguien diga, no, 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 yo no contacté nada. Realmente creo que el 100% de los graduados salimos con una convicción diferente, primero de la vida y segundo, del qué tan consciente nos hacemos de que algún día va a pasar el tema de morir y qué tanto aprendemos a disfrutar. Hacemos un ejercicio que es nuestra carpeta de la muerte, por ejemplo, y la carpeta de la muerte es un compilado de todas las cosas que tenemos que resolver antes de irnos. Esa parte a muchos les contacta tanto que es pues catártico, ¿sabes? ¿Cómo es posible que ya yo entregué aquí casi casi mi carpeta de documentos para despedirme? Estás listo para cualquier momento. Hay personas que nos ha tocado muchísimo y esa parte me es muy grato. En un grupo una persona había estado ahorrando mucho tiempo y decía, bueno, para cuando sea más grande, para cuando haya una emergencia, pues de repente, sabes que mi sueño es ir a España y ya tengo boletos y voy a faltar las últimas 2 clases porque me voy. Hay una persona que su sueño era bailar, ella baila bailes folclóricos y toda la parte de danza así muy tradicional aquí de México y su sueño era bailar en el auditorio de Tepoztlán, el que está ahí, el Huicali, no sé, el famoso que está ahí en el centro de Tepoztlán, y bueno, lo logró. Realmente creo que cada uno vamos rompiendo esos paradigmas dependientes que realmente nos quisiéramos permitir, pero que decimos un día cuando esté mayor, pues cuando tenga tiempo, pues cuando esté viejito, y pues no sabemos si vamos a llegar a eso o si el tiempo nos va a permitir llegar y creo que el diplomado nos da un giro muy importante de saber disfrutar cada momento. O sea, hoy me puedo comer el helado que se me antojó, quién sabe si mañana pueda estar presente. Entonces, esa parte nos ayuda muchísimo, sanamos muchísimo de manera personal y crecemos muchísimo de manera profesional si estamos en un camino terapéutico de acompañamiento. Entonces, bueno, son parte de lo que les quisiera expresar. Realmente, pues un diplomado muy nutrido, hay mucho que hacer, tenemos que leer mucho, esa parte es importante, hacemos muchos constructos, hacemos máscaras de la muerte para podernos proyectar en el trabajo de la máscara, la carpeta, tenemos lecturas muy, muy padres y actualizadas, entonces, bueno, creo que, digo, ¿qué puedo decir yo? No, finalmente el diplomado, pero bueno, esa parte sí, sí, ojalá que en algún momento si contactan a alguno de nuestros exalumnos, pues sepan, ¿no? Que qué tan nutriente les ha sido
y pues qué tan grato es también que en el momento que yo tenga la oportunidad de acompañar a alguien, sea capaz de dar lo mejor que yo pueda. Finalmente no le voy a sanar su dolor, o sea, no voy a poder quitar el dolor que tiene, pero puedo ser un buen acompañante tan gratamente que seguramente reduzco mucho la intensidad de su dolor y la persona se siente acompañada de corazón. Ya no es una parte en la que solamente pues tengo que hacer por hacer. Entonces, pues espero que sea nutriente lo que les he compartido, que les haya quedado claro, pero si hay alguna duda y no es en el momento para resolverla aquí por pena o por cualquier otro motivo, en el chat saben mi contacto, ahí está directamente. Cualquier cosa pregúntenme directamente, igual con Maite, cualquier cosa directamente a ella si les da un poco de penita. Y pues si no hay más dudas, pues yo creo que ya casi vamos cerrando y el 11 nos vamos a ver ahí para que quien se anime, pues ya serán bienvenidas, que ojalá que sean las 13 por lo menos, o bueno, somos 10 menos 3 que estamos de la escuela, entonces bueno, al menos 10 ya es un grupote grande, entonces bueno, pasen la voz también si les gustó la información y ya les mandé la presentación, si les sirve, utilícenla, no tiene tema, nada más sí denle el crédito por favor para que pues sepan que va de parte de nuestra y si pueden compartir también la información, pues será muy grato para que seamos más, que nos formemos en acompañar este tipo de dolores humanos, pues que son parte de la vida y pues son procesos que no podemos evitar, pero que sí podemos atenuar la sobrecarga que generan emocionalmente hablando. Sí, Maite, no sé si tienes algo más que comentar o te gustaría compartir algo más. Pues nada más agradecerte muchísimo, Raúl, muchas gracias. Gracias a todas, a todos y seguimos en comunicación por WhatsApp. Cualquier otro detalle, información extra que requieran, estamos en comunicación por WhatsApp y pues les deseamos una linda tarde. Gracias por su presencia y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Adiós. Gracias. Bye.